para poner el escenario en contexto. La situación está complicada, porque vamos a ver, levanten la mano quienes de ustedes han oído hablar de un antibiótico nuevo que se nos haya presentado en algún congreso de pediatría en lados. Ya no hay muchas moléculas, la industria farmacéutica tampoco está interesada en invertir en nuevas moléculas que están en investigación. ¿Por qué? Porque hacer un ensayo clínico controlado es carísimo, es dificilísimo, y además porque también existe un estudio de proyección de costos donde si desarrollamos una nueva molécula, ¿cuánto tiempo esa nueva molécula va a ser útil antes de que se desarrolle resistencia? Es una inversión bastante incierta. Entonces, hemos creado nosotros mismos la tormenta perfecta. Limitación de recursos para pelear contra los antibióticos, y esto asociado a un grupo de bacterias que por exposición, por la presión que nosotros mismos creamos por la prescripción inadecuada, cada día va desarrollando nuevos mecanismos de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la cronología de desarrollo de los antibióticos. Ustedes ven que no hay nada nuevo bajo el sol. Y el problema se hace más grande porque nosotros, los médicos, el personal de salud, no somos los únicos actores en el problema. Hay otros actores. Empecemos por el paciente que no se adhiere al tratamiento y se toma el primer día de antibióticos y los otros 7 días el vecino le dijo que tomara otra cosa y resultó que siguió mejor porque tenía una entidad viral. Lo conocemos, ¿verdad? Esto. El otro que se autoprescribió, consiguió unos antibióticos que le regaló la muchacha que le ayuda en la casa. Y entonces completó un ciclo de antibióticos prescrito por la muchacha que le ayuda en la casa. Tenemos también las personas que como médicos tienen malos hábitos de prescripción. La indicación para la prescripción de antimicrobianos es: tiene fiebre, tiene más de 48 de fiebre. Eso es infección bacteriana, ¿verdad? Eso es infección, va con el antibiótico. Y entre menos el conocimiento médico, más sofisticada la prescripción del antimicrobiano. Los que menos saben, perdonen que lo diga así, pero es que hay que decir las cosas como son. Los que menos saben prescriben quinolonas, prescriben cefalosporinas de segunda y de tercera, prescriben macrólidos que no son una primera línea en el abordaje de infecciones comunes. ¿Y qué pasa? Pero bueno, yo tengo una hija veterinaria que es muy buena, por dicha, muy consciente, pero con la cual me quejo, porque le digo: ¿qué es eso que los veterinarios ahora usan quinolonas para todo? Usan quinolonas en producción agropecuaria, con un perrito que llega a una consulta de emergencias en la noche. No, señores, este es un problema de todos. Y una última observación: ¿cómo se transmite la resistencia antimicrobiana? ¿Cómo se transmiten los plásmidos? Señoras y señores, por una cosa muy sencilla: no nos lavamos las manos. Y hay que lavarse las manos entre paciente y paciente, ya sea en nuestra oficina, ya sea en la seguridad social, ya sea en un hospital público o privado, para protección de nuestros pacientes presentes y futuros. Entonces, ¿cómo impacta esto la resistencia antimicrobiana? ¿Qué pasa? ¿Qué vemos ahora? Hay cosas terribles, como un pinche streptococcus que no se cura con macrólidos. ¿Por qué? Porque la resistencia a macrólidos es cada día más creciente y a la gente le fascinan los macrólidos. Son el antiviral más común en el mercado. Entonces, tenemos esta situación que genera presión. Hay otra situación. La resistencia antimicrobiana, y esto es importante que ustedes lo visualicen, genera mortalidad. Hay un aumento de los niños que se mueren en América Latina,
1 de cada 5 niños que tienen una infección por un germen multiresistente se van a morir. Y fundamentalmente son niños con infecciones del tracto respiratorio inferior. Bronconeumonías, nada muy complicado. Septicemias, infecciones intraabdominales. Y cuarto lugar, algo que vemos todos los días, infecciones del tracto urinario. Una tercera razón, y esta se las puedo decir con absoluta contundencia porque la padecí, la hemos padecido los médicos que hemos trabajado en hospitales. La disrupción que produce en la gestión hospitalaria el tener gérmenes multiresistentes y tener que decir hay que cerrar hemato-oncología porque tenemos una Klebsiella multiresistente. Nos llegó una pseudomona productora de carbapenemasa a la unidad de cuidado intensivo. Esto genera verdaderamente en hospitales que tienen una presión de trabajo enorme, grandes problemas para la calidad de la atención de los pacientes. Y una cuarta consecuencia, yo sé que esta les gusta mucho porque está de moda. Yo como inmunóloga, los inmunólogos somos escépticos por naturaleza. Entonces decimos, ok, vamos a ver los mecanismos, a ver si suenan razonables. Pero efectivamente, el uso irracional de antibióticos produce trastornos en la microbiota, eso es incuestionable. Y esto impacta en una serie de aspectos que no son solo aspectos cortoplacistas, que al chiquito le dio diarrea, no. Hay algunos aspectos tan interesantes como la generación de obesidad, otro problema de salud pública del que me gustaría algún día hablar en conjunto con el doctor Cavallo, otro problema de salud pública que tiene que ver con el uso inadecuado de antimicrobianos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya llegamos al tercer punto de la charla, ya casi termina. ¿Qué hacemos? Bueno, hay una serie de estrategias que se pueden practicar, pero yo hoy pues obviamente tengo un objetivo didáctico, tengo 30 minutos para hablarles y les quiero hablar de uno específico. ¿Cómo hacemos nosotros, que somos los que mandamos antibióticos, para optimizar la prescripción? Bueno, pasemos ahí. Para optimizar la prescripción, una primera recomendación, usen prudencia y usen conocimiento. El que sabe no manda antibióticos de gratis, manda porque verdaderamente el paciente lo necesite. Y en esto, la Organización Mundial de la Salud nos ha ayudado muchísimo en la producción de estas guías que se llaman las guías AWARE, que clasifican los antibióticos como si fueran un semáforo en antibióticos de acceso, antibióticos de vigilancia, que quiere decir que se vigilan con un sistema PROA de vigilancia antimicrobiana, y antibióticos de reserva, que solo los usamos en circunstancias muy especiales. Si nosotros quemamos la reserva ahora, no vamos a tener nada que usar después. Entonces, antibióticos de acceso, pues vean los ejemplos comunes: amoxicilina, ampicilina, amoxi con ácido clavulánico, cefalosporinas de primera generación. Estas son una opción empírica, porque usualmente no tenemos un germen identificado, pero cuando tenemos una sospecha clínica bien fundamentada, los podemos usar contra infecciones bacterianas. Tienen menos potencial de resistencia, son efectivos aún ahora contra patógenos comunes. ¿Y qué ventaja tienen? Son muy accesibles, se pueden administrar por vía oral. Los antibióticos de vigilancia, y vean aquí les quiero llamar la atención. ¿Quiénes son de vigilancia? Los macrólidos, las quinolonas. Uno no puede mandar macrólidos y quinolonas de inicio. Son antibióticos que se usan en indicaciones limitadas. ¿Tienen mayor potencial de resistencia? Sí, un contundente sí. Y tienen que ser priorizados dentro de programas CROA. Y los antibióticos de reserva, pues obviamente, ¿a quién se le va a ocurrir de inicio utilizar linezolid, cefalosporinas de tercera, ceftazidima, avibactam? No, esos son antibióticos que solo usamos en circunstancias muy particulares e indicadas. Entonces, aquí quiero decirles,
es muy importante el conocer, y vean qué lindo, vamos a volver por 5 minutos a los conceptos que aprendimos en Farma. ¿Se acuerdan esto? Qué lindo el examen de Farma. Bueno, a conocer un poquito, decir, era importante farmacología básica es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que cuando iniciamos una prescripción, hacemos una prescripción empírica, pero porque tenemos muchos elementos clínicos para sustentar la prescripción del antibiótico. Después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que seleccionar una dosis que tiene que ser correcta. Estoy tratando una otitis media, ¿es la primera, es la segunda, es la tercera, es la cuarta? Estoy tratando una ITU. ¿Tengo trastorno anatómico asociado o no? ¿Es la primera, es la segunda? ¿Estoy tratando una neumonía? ¿Dónde la adquirió? ¿En el hospital o es adquirida en la comunidad? Bueno, después de eso, escogemos el antibiótico y ahí viene lo lindo. Hay que entender la farmacología para decir, ok, con este germen me interesa que se mantenga una concentración específica del antibiótico o me interesa que la exposición al germen causal tenga una duración prolongada para lograr, de acuerdo a la MIC, la erradicación del antibiótico. Empieza a ponerse interesante. Y con el patógeno tengo que conocer su sensibilidad y eventualmente tengo que tomar la decisión si voy a usar biomarcadores para darle seguimiento. Entonces, ¿se acuerdan de la MIC? Nosotros la vemos reportada por los laboratorios. Es una cosa lindísima. La MIC es la concentración inhibitoria mínima. Y es justamente la concentración más baja del antibiótico para evitar el crecimiento del patógeno. El objetivo terapéutico, siempre cuando damos un antibiótico, es mantener de 2 a 4 veces la dosis, los niveles en sangre más altos que lo que dice la MIC. Otro conceptito, porque yo sé que algunos dijeron aquí, ¡ay, qué pereza! La doctora Arguedas va a entrar ahora con farmacología. Muy rápidamente. Esto simplemente es recordarles, cuando hablamos de farmacocinética, vean qué fácil, era fácil. Es recordar simplemente qué le hace el cuerpo al fármaco. Entonces, esto se refiere a términos de absorción, cómo se distribuyen los diferentes tejidos, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Cuando hablamos de farmacodinamia, es diferente. La farmacodinamia, ok, es qué le pasa, ¿verdad?, al germen con el antibiótico. ¿Y qué le puede pasar? Que ya no crezca. Puede pasar también que deje de producir toxinas o puede pasar que nos toque un germen de esos inteligentes que tiene plásmidos y que genera resistencia. Casi terminamos con la farmacología, pero esta otra también a mí me encanta, que es, ¿y qué quiere decir el área bajo la curva? ¿Verdad? La AUC, que la leemos en todo lado, bueno, quiere decir el tiempo en que el antibiótico mantiene una concentración adecuada para lograr la inhibición del crecimiento bacteriano. Vamos a verlo muy rápido, y esto quiero que lo recuerden. Para una cobertura adecuada de tratamiento es muy importante que las concentraciones de antibióticos estén de 2 a 4 veces por encima de la MIC durante aproximadamente el 40 al 60% del intervalo de la dosificación, si lo damos cada 6, si lo damos cada 8, si lo damos cada 12 o si lo damos cada 24 horas. Entonces, no se asusten por esta diapo. Lo que les quiero decir es que esencialmente los aminoglucósidos, por ejemplo, son antibióticos cuya actividad antibacteriana depende fundamentalmente de la concentración en sangre. Por eso ustedes ven que en un hospital medimos niveles de aminoglucósidos. En tanto, los beta-lactámicos, el parámetro más importante es la duración del intervalo de tiempo que según la dosis produce MIC adecuadas de 2 a 4 veces más altas para lograr la inhibición del crecimiento bacteriano.
Veamos a ver si entendimos, revisémoslo. Entonces, ¿cómo tratamos una otitis media aguda? Yo puse esta diapositiva con toda la mala intención, y la mala intención es de decirles que ¿cuántas otitis medias agudas imaginarias ven ustedes tratadas cada día? Se están riendo todas y veo a la gente. ¿Por qué? Ay, digamos la verdad, verle el tímpano a un recién nacido, por Dios, el que lo ha visto lo felicito, es dificilísimo. Si es como el Alto de las Palomas, así, curviadísimo, tiene un istmo súper estrecho, cuesta entrar para poder ver el triángulo luminoso. Ojo, ojo, porque todos lo sabemos esto. Entonces, ciertamente, haciendo el ejercicio con otitis media aguda, nosotros podemos ver varias fases de la otitis media aguda. Podemos decir, ok, estamos en la fase donde lo que yo veo es solo túbulo timpanitis, se ve rojillo, que uno siempre dice, ¿será verdad? Pues el chiquito estaba dando gritos cuando lo estábamos examinando. Y cuando el chiquito da gritos, pues se ve rojo el tímpano, ¿no es cierto? O no, ciertamente vi una etapa hiperémica franca, o vi una etapa con exudación, o vi una etapa supurativa. Bueno, una vez que me autoconvenzo de que efectivamente tiene una otitis media, entonces muy bien. ¿Quiénes son los agentes etiológicos más comunes en Costa Rica? En Costa Rica, en nuestra comunidad. ¿Cuáles son sus patrones de sensibilidad? Y según la condición del paciente, y estas son las guías internacionales que vamos a hacer. Y vean qué interesante, la disposición del pediatra a volver a ver al paciente una segunda vez es muy importante. Y la política de wait and see, ¿verdad? Esperemos y vemos, es una política aceptada en otitis media aguda. Cuando tenemos la duda, ¿será que estaba llorando porque estaba muy bravo? Y esto es un virus. ¿Será mejor si me espero y lo veo en 48 horas? ¿Ustedes han visto algún papá que se enoje porque ustedes les ofrezcan esto? Nunca. Agradecidísimos de que ustedes le digan, vamos a esperar y ver. Y luego de ello, tengo que decirles, y voy a usar, por razones obvias, por la gentileza de Glaxo de permitirme estar aquí, pero voy a usar el ejemplo de la amoxicilina estándar de 400 que podemos dar cada 12 horas y de la amoxicilina con ácido clavulánico que podemos utilizar cada 12 horas. Son formulaciones especificadas, debidamente diseñadas con cada propósito. Cuando yo uso Aumentin ES, es un medicamento que está diseñado para dar la cantidad de amoxicilina que necesita eventualmente un germen para responder adecuadamente si ya tiene mecanismos de resistencia. Y la concentración de ácido clavulánico que tiene es la concentración justa. Ustedes ven que no es una concentración excesiva, porque si nos pasamos, ¿qué va a suceder? El paciente va a tener diarrea. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de prescribir un antimicrobiano bien diseñado, con parámetros farmacocinéticos bien estudiados, pues estamos dándole al paciente el beneficio de una prescripción acertada. Y ahora, ya casi para terminar, viene otra situación de algo más que podemos hacer para prevenir resistencia antimicrobiana, y es pensar un poquito, ¿cuántos días le voy a dar? ¿Es lo mismo dar 5 que dar 7, que dar 10 y que dar 14? Obvio no, ¿verdad? Como dicen los adolescentes, obvio no. ¿Por qué? Porque entre menos tiempo exponemos el germen al antibiótico, menos riesgo tenemos de generar resistencia antimicrobiana y menos riesgo de eventos secundarios. Entonces, me gustó mucho de esta diapositiva, quiero que ojalá recuerden esto. Cuando nosotros decimos, nosotros somos buenos médicos, vamos a dar una antibiótico-terapia óptima, y entonces para eso tenemos que seguir 5 Ds. La primera, buen diagnóstico, porque si vi un tímpano que no estoy seguro, ok, mejor estar seguro. La segunda,
voy a escoger la mejor droga que tengo en el mercado. En esta era de resistencia a antimicrobianos, perdonen, no es un tiempo para hablar de medicamentos genéricos, lo digo así, es un tiempo para usar medicamentos originales. Segundo, ¿cuál es la dosis? La dosis es igual si yo trato una primera otitis que si trato una segunda, no. Que si trato una tercera, no. Que si trato una ITU, no. Que si trato una neumonía adquirida en la comunidad, no. La duración, la doctora Katia Camacho, creo que más adelante en esta mañana va a hablar lindísimo, estoy segura, nos va a decir, ok, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que dicen los influencers de los antibióticos? Que las duraciones hay que irlas acortando. Y lo otro lindísimo, la desescalación. Hay que correr a desescalar. En los hospitales corremos, bájele ya la dosis. Ya mejoraron los biomarcadores, vámonos para abajo, porque esto es parte de una lucha colectiva. Entonces, aquí se los dejo, lo vamos a ver muy, muy bonito en una charla siguiente. La duración es el factor clave para mejorar en resistencia antimicrobiana. Y el tema de la duración lo ha estudiado gente muy seria, gente muy buena. Esta es una publicación de New England Journal of Medicine, donde nos dice, tenemos que reducir la duración de tratamiento para disminuir resistencia antimicrobiana en chiquitos con otitis media. Es un estudio lindísimo, es un estudio con 520 niños a los cuales les dieron amoxicilina con ácido clavulánico a la dosis que corresponde, 90 miligramos por kilo por día. Y a unos les dieron 5 días y a otros les dieron 10. Los grupos, ustedes ven aquí más adelante que desde el punto de vista de todos los parámetros que nos interesan, la edad, los oídos afectados, la gravedad de la enfermedad, son bastante equivalentes. ¿Cuál es el mensaje? En resumen, en este grupo particular, la duración reducida dio resultados menos favorables. 5 días no funcionó muy bien y además la tasa de eventos adversos no fue muy diferente entre los que recibieron 5 y los que recibieron 10. Bueno, esta es una publicación, sí, que ya tal vez tiene sus añitos, es del año 2016. Quedemos atentos a ver qué nos dice la doctora Camacho en la charla que va a suceder más adelante en esta actividad académica. Pero alguno de ustedes puede decir, no, yo soy más vivo, yo uso biomarcadores. Entonces yo le hago una PCT, le hago procalcitonina, le hago proteína C reactiva y ahí me la voy jugando para bajar, porque son conscientes de la importancia de bajar. Sí, pero vieran que el problema es, bueno, para aquellos de ustedes que trabajan en el ámbito privado, ¿cuánto cuesta una procalcitonina? Es carita, por eso los papás uno siempre piensa en lo que van a gastar, ¿verdad? ¿Es viable estar punzando al chiquito de manera periódica por una otitis media? Disculpen, no. La respuesta es no. PCR, bueno, PCR es uno de los biomarcadores más sensibles. De hecho, hay estudios que aquí los cito, donde se demuestra que la PCR no es inferior a la procalcitonina y efectivamente es más barato. Para efectos prácticos, vamos a decirlo en sencillo, es impráctico el darle seguimiento a un paciente ambulatorio con biomarcadores. Seguimos adelante. Bueno, y como ahora ya repasamos estos conceptillos de farmacocinética que son tan útiles, ¿y qué tal entonces si nosotros ya sabiendo el tipo de antimicrobiano que escogemos, maximizamos la exposición del germen causal a los antimicrobianos? Yo les traigo esta foto porque ustedes saben que a mí me encanta la historia y esto es divino, es de los años 40, cuando salió la penicilina, gloriosa penicilina al mercado, ¿verdad? Gloriosa penicilina. Y entonces aparecían anuncios en diferentes lugares. Este es un anuncio en los Estados Unidos donde decía, cúrese la gonorrea en 4 horas. Y después sigue adelante, ¿verdad? Bueno, a todos nos interesa el poder maximizar la velocidad de duración y sí, por eso es que en otitis media, con estudios ya de evidencia muy amplia, se decidió aumentar la dosis en pacientes con una segunda otitis o otitis recurrente. Se decidió
en muchos pacientes hospitalarios, y a mí eso me encanta, el prolongar el tiempo de infusión de los antimicrobianos con la idea de que ya tenemos un concepto de lo que es la MIC, de lo que es el área bajo la curva. Se decidió también cosas importantes como a veces acortar el intervalo de dosificación. Entonces, este segundo concepto yo creo que ya lo repasamos y vamos a seguir hacia otro que ya casi se me va a acabar el tiempo, entonces me preocupa mucho y se los quiero contar. Los envases para la prescripción de antimicrobianos. Yo siempre me preocupo y calculo de acuerdo al peso del chiquito cuánto le voy a mandar. Digo, ay, qué tirada, se va a tener que ir con un segundo frasco. Pero del segundo frasco va a consumir un 20%. ¿Y qué van a hacer estos papás con el 80% restante? ¿Dónde lo van a descartar? ¿Qué se van entonces a tomar mis bisnieticos de antibióticos cuando les llegue el momento dentro de 100 años? Porque ya la situación va a estar aún más compleja. Este es un detalle que hay que trabajar, y lo tengo que decir porque hay que trabajarlo en toda la industria, en que de acuerdo a la patología, uno soñaría con que vengan ya en packs establecidos. Esta es la dosis de Aumentin para faringoamigdalitis, esta será la dosis para otitis media, y esto lo digo en general, porque en el ámbito pediátrico no existe ninguno donde la dosis se ajuste exacto. Dada la situación, bueno, pues tenemos que encontrar a ver cómo lo resolvemos. Entonces les quiero contar esto porque lo investigué un poquito, y es que existe, al menos en Costa Rica, algo de lo que yo me siento muy orgullosa, que se llaman los puntos seguros. Puntos seguros son puntos donde las personas pueden ir y descartar los antimicrobianos para evitar que se descarten con los residuos comunes y nos generen más resistencia. Todas las farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social son un punto seguro. Uno puede ir a la farmacia de Levi's más cercano y decir, le vengo a dejar estos antibióticos que no termine de utilizarlo para que sean dispuestos adecuadamente. Pero vean ahora qué bonito. La Universidad de Costa Rica también, la Facultad de Farmacia, tomó la decisión de empezar la política de puntos seguros en la universidad para que las personas puedan ir y hacer el descarte de antibióticos sobrantes. ¿Y qué tal si como estrategia nosotros, porque hoy aquí estamos para saber qué hay que hacer, invertimos un poquito de tiempo en educar a los papás respecto al uso correcto de antibióticos? Porque hay papás que llegan ya a nuestras consultas con la idea, vea doctora, yo quiero que me le mande antibióticos. Y entonces a la doctora Camacho le toca decirle, qué tirada, es una mononucleosis infecciosa. Se ponen malísimos, pero no se tratan con antibióticos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le toca a la doctora Camacho invertir en ese paciente para decir que no le va a dar antibióticos aunque el chiquito está muy malito? Mucho, pero vale la pena invertirlo. Y hay que explicarles un poquito estos conceptos que hoy revisamos muy brevemente sobre farmacocinética y farmacodinámica. Fred, ya casi me voy. Entonces, recordemos que primer punto, conclusión. ¿Qué nos llevamos para la casa? Bueno, lo primero es que la resistencia antimicrobiana no es poca cosa, es un problema de salud pública, como los antivacunas, es un problema de salud pública y tenemos que hablar de eso aunque no nos guste. Que el impacto de los antimicrobianos en pediatría es enorme, causa muertes y es un impacto creciente. Que la optimización del uso de antibióticos, claro que es algo en lo que tienen que ver todos, desde las municipalidades, pero que nosotros en nuestro mundo, en nuestro metro cuadrado, lo que nos toca es prescribir de manera racional y educar. Yo usé el modelo de otitis media aguda, pues básicamente para ilustrar, pero la doctora Camacho lo va a ampliar mejor posteriormente, pero que otras estrategias de optimización existen, piensen en ellas. El insistir en el paciente en que se tiene que tomar la dosis a la hora que le toca, en que tiene que usar la dosis tal y como ustedes se las prescriben. Ustedes han visto que los costarricenses hacen rebajas con las dosis de antibióticos y de todo. No se pueden hacer rebajas aquí, es tal como ustedes se los mandan y que hay que mejorar los hábitos de descarte.
termino con 2 diapositivas. Una cosa que me inventé ahí, que se llaman los 7 mandamientos para mitigar la RAM. El primero, iniciarás terapia empírica en sospecha de infección bacteriana, pero según la causa, según los patrones de resistencia y según las pruebas de diagnóstico que usted tenga y que sean pertinentes. Perdón. Vas a hacer un cambio de antibióticos cuando estamos en un ambiente hospitalario de IV a vía oral lo más pronto posible. Y van a mantenerse estudiando, porque de esto la publicación es muy activa, de cuánto podemos acortar. Cuando vamos a escoger un antibiótico, no perdamos el tiempo con genéricos, no perdamos el tiempo con medicamentos cuyos estudios no son suficientes. Escojamos lo mejor. Vamos a evitar todo lo malo, automedicación, malos hábitos de prescripción, malos hábitos de higiene, y hay que ir trabajando con los veterinarios, yo sé que hay muchos buenísimos y que saben de esto, en los malos hábitos de producción animal y agropecuaria. Hay que lavarse las manos siempre, hay que vacunar siempre, pero lo nuevo de las vacunas, que las vacunas no son solo para los chiquitos, las vacunas están disponibles en todas las edades de la vida. Y lo otro que yo los quiero invitar, este es un tema lindísimo. Yo tengo como un año de estar ahí surfeando en el tema de resistencia antimicrobiana. Los invito a seguir estudiando y a comentar con todos sus colegas lo que conversamos hoy. Bueno, pues esta es la información de seguridad, los datos farmacocinéticos de Aumentin. Ustedes con este código pueden obtener información adicional. Yo les agradezco muchísimo la atención y les dejo aquí mi correo electrónico, porque cité muchas referencias en la presentación y si alguno desea tener el texto completo de las referencias, pues con mucho gusto se los pongo a disposición. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Arguedas por la presentación. Vamos a hacer el espacio de preguntas al final, aprovechando los 4 expositores.